La vida está llena de recuerdos. Y esos recuerdos pueden ser el reflejo de la huella que dejamos, de las memorias que construimos con quienes caminamos por la vida. ¿Cuál es la huella que quieres dejar? ¿Cuál es el legado que has empezado a forjar? La fe de la siguiente generación. La fe de la siguiente generación. Es la serie que empezamos hoy y vamos a estar analizando ciertos pasajes de la Escritura, de la palabra de Dios, que tiene que decirnos en cuanto a este tema de la fe de la siguiente generación. Cuando se habla de generaciones, pues se ha escrito mucho, se habla de los diferentes tipos de generaciones. Algunos se sienten orgullosos de su generación y se burlan de la otra, y etcétera, etcétera. Pero creo que ninguna generación es que sea mejor o mayor que otra, ¿cierto? Sino que cada uno es un hijo de su época y cada generación va a tener fortalezas y debilidades. Por ejemplo, esta nueva generación muy tecnológica, muy rápida, parece que hubieran nacido con los dedos casi que electrificados, ¿cierto? ¿Han visto cómo escriben? ¿Cierto? Uno tiene que un poquito. Cada generación tiene, creo, fortalezas y debilidades, pero quiero que pensemos en esto, en la fe de la siguiente generación. ¿Cuál es el legado que vamos a dejar a la siguiente generación? Y quiero que pensemos en esto porque muchos niños y muchos jóvenes cada vez más le van cogiendo como adversión a las cosas de Dios y de la fe, y dicen, ay, no quiero, y algunos vienen hasta obligados a la iglesia, hasta cuando el papá puede obligarlos, después, ay, yo no quiero. Miren, yo les cuento algo. Cuando conocí a Jesús, siendo muy joven, tenía 16 años y quería conocer más de Jesús. Lo conocí en un ambiente juvenil, un movimiento juvenil que ustedes han escuchado y que apoyamos. Se llama Young Life. Es un movimiento que llevo en el corazón porque ahí conocí a Jesús, ahí conocí a la que es mi esposa. Ahí el Señor me confirmó lo que quería para mi vida, el propósito para mi vida. Pero quiero que pensemos en esto porque cuando llego a una iglesia, me era primero difícil llegar a la iglesia. Les cuento, los jóvenes que me escuchan, me era difícil porque mi mamá me decía, a lo de Young Life sí, a lo de la iglesia, no, a esa vaina usted no va, ¿sí? Y mi mamá, como era negada para el inglés, ni siquiera decía Young Life, decía a lo de Changlai, eso sí. Le dije, mamá, Young Life, bueno, como sea, a esa vaina sí, porque era un grupo juvenil, ¿cierto? Ella lo veía así, pero eso de iglesia, olvídese. Y yo me inventaba cosas para ir a la iglesia, ¿sí? Le decía a amigos, oiga, invíteme a desayunar, porque el domingo se levantan tarde en la casa, entonces invíteme a desayunar. ¿Y para qué? Ven, se invite nada más. Entonces, mamá, me invitaron a desayunar, y de ahí ese desayuno largo, porque me escapaba a la iglesia a escuchar el mensaje y todo, y de ahí corra para la casa. ¿Y usted por qué tan tarde? No, pues el desayuno y después una vuelta, ¿sí? Porque uno no quería mentir. Pero decía, inventarse cosas para ir a la iglesia. Qué ñoñada, dirían algunos, pero no era de ñoñada, era porque de verdad quería escuchar más de Jesús y su palabra. Y mis amigos, habían amigos conmigo también que hacíamos lo mismo y decíamos, ¿y usted qué se inventó para salir el domingo de la mañana? Porque queríamos aprender más. Cuando llego a la iglesia y conozco el grupo de jóvenes de la iglesia, yo oraba para que mis papás conocieran a Jesús. Y cuando conozco a los jóvenes de la iglesia, les pregunto, ¿tu papá conoce a Jesús? Sí. ¿Y tú por qué estás acá? Porque me obligan, si no vengo no me dan mesada. Yo decía, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Por qué sucede que a veces los jóvenes de colegios cristianos están como aburridos de la fe? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Un hombre que trabajó con jóvenes por muchos años dijo, es un pecado aburrir a un joven con la palabra de Dios. Otros dicen, creemos que la gente tiene problemas no con Dios y Jesús, sino con la iglesia. ¿Pero por qué? ¿Qué está pasando? Eso es lo que nos preocupa, pensando en la siguiente generación. ¿Qué va a pasar con sus hijos, con sus nietos? Y si usted no tiene hijos, con sus sobrinos o con otros niños que usted conozca, ¿qué va a pasar con el paso del tiempo? ¿Qué va a pasar con la siguiente generación? ¿Qué es lo que nosotros estamos transmitiendo? ¿Cuál es el legado? ¿Cuál es la herencia que vamos a dejar? Espero que piense con esto con preocupación, es lo que nos preocupa. Por eso que en la iglesia nos gusta pensar en los niños, en los jóvenes. Y a veces algunos hasta me han criticado. Dicen, ay, el pastor solo piensa en los jóvenes. Su equipo joven. El equipo pastoral ya no es joven. Ya todos están bordeando casi los 40 años, cuarentones.
¿Cuáles van a ser jóvenes? ¿Sí me explico? No, no son jóvenes. Cuando esta iglesia empezó, el pastor titular tenía menos de 40 años. Y ese sí tenía su kinder. Todos eran de 20, 25 el equipo pastoral. Le decían el kinder de Hernando, ¿cierto? Usted sabe por qué eso tiene trasfondo ya hasta político, ¿cierto? Necesitamos pensar en la siguiente generación. Que pasen 20 años y yo no quiero estar aquí todavía. No, necesitamos nuevos pastores, nuevos líderes. Ahora, por favor, no estoy diciendo que, como algunos me decían, los viejos no sirven. No, por favor. Creo que tenemos que capitalizar nuestra historia. Este año cumplimos 40 años. Abril 21 al 23 va a ser tiempo de celebración y lo vamos a celebrar con La Colina, la primera iglesia hija, Colina Campestre, que cumple 25, con Salitre, que cumple 20, y vamos a hacer una celebración especial el sábado 22 de abril a las 5 de la tarde. Les estoy ya anticipando para que lo anoten, va a salir eso luego por redes, por todo lado. Pero miren, tenemos que hacer sinergia entre los que peinan canas o no peinan nada, con los mechudos, aretudos, tatuados, ¿sí? La sinergia es lo que nos va a hacer crecer. Por tanto, que ninguno mayor de 60, 70, 80 diga, no, yo ya no sirvo. No, usted es valioso, como decía Rafa Serna hace 8 días, hay experiencia acumulada. Pero necesitamos también pensar en la siguiente generación, poder pasar ese legado a la siguiente generación. Y quiero que pensemos en esto seriamente. Y miren, y quiero que vayamos a un texto en la palabra de Dios, en un libro que se llama Jueces, que lo animo a que lea. Miren lo que dice Jueces capítulo 2, versículo 7. Quiero que vea el pasaje aquí en pantalla. Dice, el pueblo de Dios, ¿sí?, sirvió ¿a quién? Al Señor. Mira, qué belleza, servir al Señor. Mientras vivieron Josué y los ancianos, se refiere a los líderes. Podríamos parafrasear y decir, mientras el líder y sus otros líderes, sí, que le sobrevivieron. Josué era el que estaba al frente, sucesor de Moisés, los cuales habían visto todas las grandes obras que el Señor había hecho por Israel, por el pueblo. Miren qué belleza. Uno dice, miren, eso es lo que quisiéramos ver siempre. Pero quiero explicarle algo. Ese pueblo que sirvió al Señor mientras Josué y los otros líderes estaban vivos, era el pueblo que sobrevivió al desierto. Escúcheme con atención. Dios sacó al pueblo de la esclavitud que estaba viviendo en Egipto para llevarlos a una tierra que fluye leche y miel. En el camino, ¿sabe lo que pasó? Ese era un viaje corto. En el camino, cuando van a entrar a poseer esa tierra, van unos espías, 12 espías, uno por cada tribu, porque eran 12. Van a ver la tierra y la ven y dicen, qué belleza de tierra. Pero de los 12, 10 dicen, será una belleza. Pero esa gente que vive allá son gigantes, ¿sí? Todos son grandísimos, más grandes que 1,62, ¿cierto? Será tierra buena, pero es mucha gente, nosotros no vamos a poder. Olvídense. Y el pueblo se pone a llorar. Y solo dos, Josué y Caleb dicen, no, si Dios nos lo ha prometido, hay que creerle a Dios, hay que confiar en Él, vamos. Y 10, y como se aplica ahí, ¿cierto?, la mayoría. ¿Qué dice la mayoría? No, 10 dicen que no. El pueblo se rebela y Dios les dice, miren, ustedes por no confiar en mí, por no creer en mí, no van a entrar a esa tierra. Y en vez de entrar ya, era un viaje corto, menos de 40 días, van a peregrinar 40 años en el desierto. Y en esos 40 años, toda esa generación de 20 años para arriba va a morir. ¿Se imagina esa mortandad tan tenaz? Y solo los más jóvenes, aquellos que ellos decían, nuestros hijos van a morir. No, esos chiquitos, ¿sí?, van a entrar a la tierra. Y así fue. ¿Se imaginan eso? Los únicos viejos que sobrevivieron, y hoy, por favor, cuando digo viejos, no piensen en algo negativo, pues yo también ya estoy envejeciendo. Mire, viejo es bueno, mire, el mejor vino es el viejo, ¿o no? Entonces siéntase feliz cuando decimos viejo. A mí me encanta envejecer. No sé si la gente le dice, ay, la crisis de los 30. Crisis de los 30, tan bobo, ¿sí? Crisis de los 40, de los 50. Ya me estoy acercando a los 60. Yo quiero llegar a los 60, ¿sí? Disfrute cada edad de la vida. El más adulto, el más viejo era Josué y Caleb. Porque los de 20 para arriba, ¿qué pasó? Murieron en el desierto. ¿Se imaginan eso? Una generación, hablando de generaciones, murió. Y esta nueva generación, de 20 en adelante, por tanto, el mayor tenía pues menos de 60 años, excepto Josué y Caleb.
entran a esta tierra, la poseen, la disfrutan. Y ese es este pueblo. Ese es ese pueblo que ve y disfruta y ve y entra a la tierra y la conquista. Por tanto, el libro de Josué, lo invito a que lo lea, es un libro que nos habla de esos logros. Caminata Bíblica le pone un título, dice éxito por la fe. Esa es la generación que sobrevivió y que vivió la gracia de Dios de entrar a poseer esa tierra que Dios les había prometido. Pero ¿saben qué pasó? Miren lo que pasa más adelante en el versículo 10. Quiero que vean en pantalla, miren, un gran problema, que es lo que quiero que hablemos hoy. ¿Cuál es el problema? También murió toda aquella generación, se refiere a que muere Josué. Murió toda aquella generación, esa generación que había estado en el desierto, menores de 20 años, que habían visto a sus padres morir por incrédulos, por rebeldes contra el Señor. Y surgió otra generación, pero esta generación ¿qué? No conocía al Señor. Miren lo importante, una generación que vivió sirviendo a Dios y gozó de la presencia de Dios. Mire, caminar con Jesús es lo mejor de la vida. No hay mejor manera de vivir. Si usted sabe de otra mejor manera de vivir, por favor cuénteme. Pero no hay otra mejor manera de vivir. No me diga que la plata, porque hay gente que tiene mucha plata y es infeliz. No me diga que el amor de las mujeres para los hombres, o al revés en el caso de las mujeres, porque mire, Salomón tuvo 1000 mujeres, también 1000 suegras, ¿cierto? Pero no es así, no hay mejor manera de vivir sino con Jesús. Se levanta otra generación que no conocía al Señor, ni sabía lo que Él había hecho por Israel. ¿Cómo así que no sabía? Si algo tan importante para ellos en esa época era la tradición oral. Contarle, mire, cuéntele a la siguiente generación, cuéntele lo bueno y lo malo, no le cuente solo lo bueno, ¿sí? Ay, hijo, cuando yo me gradué de doctor, no, cuéntele también lo malo. Yo le cuento a mis hijos lo malo de mi familia, que sepan que en medio de eso, la gracia de Dios es más grande. Esta gente fracasó en esto, hubo un gran problema aquí, miren, muere toda aquella generación y otra vez surge otra que no conocía al Señor. Esto es terrible. ¿Por qué es terrible y por qué es un gran problema el tema de hoy? Porque si nosotros no somos capaces de transmitir nuestra fe a la siguiente generación, lo que viene es dolor. Miren lo que sigue el texto, versículo 11. Los israelitas hicieron, ¿qué cosa? Dígalo usted. Lo que ofende al Señor. Si no transmitimos la fe a la siguiente generación, nuestros hijos, nuestros nietos, sus sobrinos, los otros niños que usted tiene alrededor, usted me dirá, yo no tengo hijos, ese no es mi problema. Usted tiene niños alrededor suyo. Hay gente más joven. Ofende al Señor y adoraron a los ídolos de Baal, ídolos que habían en aquella época. Hoy puede ser cualquier otro tipo de ídolo. ¿Qué es un ídolo? Aquello que ocupa el primer lugar en mi vida. Puede ser dinero, puede ser las mujeres, puede ser mi profesión, puede ser lo que sea. Mire lo que sigue. Abandonaron al Señor. Eso es algo desastroso para la vida. Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, de la esclavitud, se olvidaron de su historia y siguieron a otros dioses de los pueblos que los rodeaban. Es decir, se dejaron influenciar por la gente alrededor, lo que suele suceder cuando no tengo raíces en mis convicciones. Y los adoraron y provocaron ¿qué? La ira. Usted me dirá, ¿la ira del Señor? O sea, Dios es iracundo. Escúcheme bien, Dios es un Dios de amor, pero Dios también es un Dios de ira. Pero la ira de Dios no es como la nuestra, que esto se sale, como decimos coloquialmente, de los chiros y ¡ay! No, Dios no es así. Escúchame bien, la ira de Dios es correctiva. Dios, totalmente en sus cabales, por decirlo de alguna manera, lo hace para que nosotros enderecemos la vida, porque Dios sabe que abandonarlo es desgracia para nosotros. Es como el papá que le dice, hijo, pilas. Yo recuerdo cuando mi niña chiquita una vez estábamos en un tercer piso y había como un balcón y unas rejas. Y chiquita se acerca y coge así, y yo me quedo mirando y métela y la cabeza pasó. Usted sabe que cuando la cabeza pasa, el cuerpo pasa, ¿cierto? Miren, yo no sé qué, pero de un brinco alcancé a cogerla, la china mugre. La alcancé a sacar, la cabeza ni salía otra vez, y le dije con una voz así, ¿cierto? Mi hija, jamás te acerques a esa reja, ¿cierto? Y no es que uno estaba bravo, no, pero fíjense, uno le advierte, nunca hagas eso. ¿Por qué? Porque estoy buscando su bien. Lo que quiero decirles es, Dios se pone fuerte y derrama su ira de manera correctiva para que nosotros no nos echemos a perder. Por eso Dios castigó a este pueblo y este pueblo comienza a sufrir las consecuencias de ese abandono. ¿Y sabe lo que pasa?
abandonan al Señor, Dios se enoja con ellos y comienza un ciclo de fracaso. Y la palabra clave en el libro de los Jueces, léalo por favor, es fracaso. ¿Por qué? Porque alejarse de Dios, alejarse de Jesús, es un fracaso para la vida. Y lo que me preocupa es que los niños y los jóvenes, aburridos por cosas que de pronto nosotros hacemos, se alejan de Dios. Y escuche eso, mire, un hombre que también ha pensado mucho en este tema dijo lo siguiente: tengamos cuidado los más adultos de no sacrificar la fe de la siguiente generación en el altar de nuestras preferencias. No sacrificar la fe de la siguiente generación en el altar de nuestras preferencias, porque nos gusta a nosotros esto. Y escúcheme bien, he estado orando por este tema y estoy dispuesto, y le digo al equipo, a hacer lo que sea con tal que no ofenda al Señor. Hacer lo que sea con tal que no ofenda al Señor, para que la fe de la siguiente generación continúe. Y usted me dirá, ¿y quién piensa en mí? Sí, mire, cuando nosotros comenzamos a pensar en eso, nosotros crecemos. Por tanto, es un desafío para todos nosotros, los más adultos. Algunos dicen, no diga viejo, porque no, los más viejos. Me faltan 2 años para los 60. Voy a poder pedir la silla azul en el Transmilenio. ¿Sí? Para que podamos pasar la fe a la siguiente generación. Mire, ¿sabe lo que quiero que vea? Este ciclo de fracaso. Mire, época de los jueces, ciclos de fracaso. El pueblo sufría. ¿Y sabe por qué sufría? Porque abandonaban al Señor. Porque se aburrieron de Dios. No, yo no quiero eso. Como hoy diríamos, yo no quiero ir a la iglesia, no quiero leer la Biblia. Vamos a orar. No, yo no quiero orar. ¿Sí? Y por eso sufrían. A causa del sufrimiento, clamaban: Señor, ayúdame, ayúdame. ¿No pasa eso? Perdónenme la expresión, cuando uno está en la inmunda, comienza a pedir ayuda. Y cuando está pidiendo ayuda, Dios en su amor libera. Dios libera, y cuando están libres, se olvidan y otra vez abandonan al Señor. Y cuando abandonan al Señor, viene el sufrimiento y otra vez, y da vueltas. Ese ciclo se repite en el libro de los Jueces. Dígame, ¿eso no pasa hoy también? ¿Cuándo las personas buscan a Dios? Cuando están en la peor situación. ¿No ha pensado en eso? Llega un temblor, mire, si ahorita empieza a temblar, yo más de uno comienza, ¡ay, Señor, por favor! ¿Sí o no? Mi padre era un hombre que decía, yo creo en Dios a mi manera. Las veces que los vi orar, como 2 veces los vi orar, ¿sabe cuándo fue? En pleno temblor. ¿Sí? En Lima, sí, mi tierra natal tiembla con más frecuencia, allá sí tiembla seguido. Comenzó a temblar como a las 3 de la mañana, todos nos levantamos y el viejo, yo recuerdo a mi papá así como una gallina abraza sus polluelos, ¿sí? Y se puso y comenzó a temblar duro. Eso que es así, y luego pum, pum, pum. ¿Se ha vivido eso? Yo recuerdo así, pero así claramente. Y el viejo así decía, Diosito, protégenos. Y decía, ve, el viejo cree en Dios. Clamamos cuando estamos sufriendo. Miren, el libro de los Jueces termina de una manera muy terrible. Escuche cómo termina. Vea el texto en pantalla. Mire lo que dice. En aquella época no había ¿qué? Rey en Israel. No había autoridad, en pocas palabras. Cada uno hacía ¿qué? Y perdónenme otra vez la expresión, por favor. No quiero ser grosero. Pero en pocas palabras, cada uno hacía lo que le daba la gana. Y eso es lo que muchas veces la gente no quiere. ¿No ha escuchado usted mucha gente decir a los hijos, a veces hasta al marido que dice a la mujer o al revés, déjenme hacer lo que me da la gana? Pues haga lo que quiera y vea lo que va a pasar. En aquella época no había rey, cada uno hacía lo que mejor le parecía y lo que vivieron fue fracaso tras fracaso. ¿Sabe por qué? Porque no hemos sido creados para hacer lo que mejor nos parezca. Hemos sido creados para vivir como Dios quiere que vivamos. Pero por naturaleza el ser humano es rebelde, no quiere obedecer. Desde pequeñito, usted dígale, no quiere. Yo recuerdo también claramente, y creo que les he contado, una vez estaba con un amigo, ¿sí? Que el niño gateando iba y metía el dedo al interruptor. Y el papá le decía, no. Y el niño, bueno, el papá se distraía y el niño otra vez. Al rato era así el chino, gateando y miraba al papá y dice, ¿de dónde aprendió ese mugre a ser desobediente? Es natural. Él no llevó un curso de desobediencia 1, de desobediencia 2, desobediencia avanzada. Es natural, es innato en el corazón humano. Nos rebelamos ante cualquier autoridad. Y eso también pasó con el pueblo de Dios. Decían, ¿quiénes son estos que tienen que darnos órdenes? Miren, hemos sido creados para vivir como Dios quiere que vivamos. Es la mejor manera de vivir.
No hay otra. Gente pensando en esta realidad de la siguiente generación y de la realidad del ser humano. Dicen lo siguiente, mire, los seres humanos necesitamos 3 aspectos fundamentales para la vida. Dice 3 aspectos de que esta generación necesita, toda, pero esta generación mucho más. Necesita identidad, saber quién soy. ¿Quién soy de verdad? Necesita pertenencia, el ser humano es gregario por naturaleza. Por eso surgen también tantos grupos, tantas pandillas, es decir, que se caracterizan, vamos a ser diferentes. ¿No he escuchado eso? Yo soy diferente, ando con el pantalón caído y son como 50 todos igualitos, ¿cierto? Pero queremos ser diferentes. La gente quiere pertenecer a algo y la gente quiere propósito de vida. ¿Para dónde voy? Y por no tener estas cosas, muchos jóvenes, muchos niños se están quitando la vida. Hoy se ve las estadísticas, el alto índice de suicidio, jóvenes universitarios quitándose la vida, niños, tanta depresión, tanto chino en depresión y tratando de decir, no sé para qué vivo. Oiga, esta generación tiene cosas muy buenas. Es muy pila, muy hábil, muy capaz. Esta generación, a diferencia de, miren, cuando uno era niño, los de mi generación, ir a Tunja, Melgar era una travesía, ir solo, ¿cierto? Esa generación viaja por el mundo solo. No le da miedo todo eso, las redes sociales, el internet, puede darle toda la información, es accesible a todos ellos. Hay cosas buenas, pero esa generación tiene una fragilidad emocional que preocupa. Que si no tiene suficientes likes a una foto que puso, ya se está deprimiendo. No, la gente no le gustó, ¿sí? No se le puede decir bobo porque no, ahora todo es bullying por eso. En mi época, ¿qué nos decían? Mire, por ser chiquito, a mí me dijeron de todo. Y de pronto usted también, al gordito, al alto, ¿sí o no? Recuerden los de mi generación, el que era alto le decían de todo, robabombillos, tanta cosa. ¿Sí? Al que es chiquito, sí, chichón de piso, no sé, tarzán de matera, lo que sea. ¿Y cómo uno resolvía esas cosas? Venga, ¿cierto? En cambio ahora no se le puede decir a nadie nada. ¿Sí? Al que es moreno no se le puede decir negrito. No le puede decir negro porque es discriminación. Yo le digo a mi mujer, mi negrita, ¿cierto? Ella me dice chiquito y no nos estamos haciendo bullying porque es verdad. Pero desarrollar fortaleza emocional, esos aspectos, identidad, pertenencia, propósito, necesitamos que la generación encuentre esto. ¿En quién? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer frente a esta realidad de que hay jóvenes y niños que se alejan del Señor? Miren, debemos buscar que ellos encuentren identidad, pertenencia y propósito en Jesús. Escúchenme bien y se lo voy a poner aquí en pantalla. Debemos anclar su fe en un evento histórico irrefutable. No voy a meterle Biblia a la cabeza, como decimos, a bibliazo limpio. Porque hay aspectos de la Biblia que ni siquiera usted y yo podemos explicar. Cuando Dios le dice a la serpiente, te arrastrarás sobre tu pecho, ¿significa que la serpiente antes andaba paradita o qué? Y me preguntan, ¿cómo era la serpiente? No sé. ¿Cómo es eso de Jonás, que una ballena se lo comió? Miren, yo no puedo explicar detalles. Hay muchos detalles que no puedo explicar. Hay muchas cosas en el Antiguo Testamento que uno dice, ¿cómo sucedió eso? Algunos vienen y me preguntan si solo era Adán y Eva, entonces tuvieron hijos y los hijos entre los hijos, o sea, hubo incesto tras incesto para llenar el mundo. Miren, hay muchas preguntas que usted no va a poder responder, que no vamos a poder responder porque la Biblia no fue escrita para responder esas inquietudes. No es que la Biblia no sea verdad, pero hay un hecho, escúcheme bien, hay un hecho irrefutable, histórico, es la persona de Jesús. Usted me dirá, y todo lo que no entiendo, mire, eso es como el matrimonio, hay muchas cosas que yo no entiendo de mi esposa, pero yo la amo. Y soy feliz con ella. Con Jesús hay muchas cosas que yo no entiendo de la fe. Yo no entiendo por qué a veces un enfermo sufre tanto para morir. ¿Por qué no te lo llevas de una vez, Señor? Hay muchas cosas que no entiendo. Yo no entiendo por qué una madre a veces pierde un hijo o al revés. Y la gente me dice, explíqueme. Mire, hay muchas cosas que yo no entiendo. Pero sí entiendo algo. Hay una persona, Jesús, quien nació. Un personaje histórico. Vivió en esta tierra. Murió. Resucitó. Está vivo hoy. Y viene por segunda vez. Y lo que debemos hacer es que nuestra fe esté anclada en esta persona para que ese sea el mayor legado que le podamos dar a la siguiente generación. Que nuestros hijos, nuestros nietos, que los jóvenes de la iglesia, los niños tengan una relación personal con Jesús.
Queremos que aprendan la palabra de Dios, sí, pero para que tengan una relación personal con Jesús. De nada les sirve llenar la cabeza de versículos de la Biblia si no llegan a tener una relación personal con Jesucristo. Que lleguen a amar a esta persona. Cuando uno llega a amar a alguien, no está preguntando tanta cosa de, ay, yo no entiendo, yo la amo. Cuando uno ama a Jesús, no se pone ni a pensar en que, ¿cómo así que en 7 días hizo todo el Señor? Yo no entiendo eso. Mira, hay tantas cosas. Lo único que sé es que Dios nos ama y que hay una persona que quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros. Por eso esta persona, Jesús, dijo algo aquí que quiero ponérselo en pantalla. Dijo, yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí como yo en él, ¿dará qué? Tendrá propósito de vida. Separados de mí, ¿no pueden ustedes hacer? Mire, recuerde esto, separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Recuérdelo y que nos esté martillando en la conciencia y en el corazón. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué hacemos iglesia? ¿Por qué hacemos todo lo que hacemos? Ya viene el retiro de mujeres el próximo fin de semana. Gracias a Dios se van a ir 100 mujeres por allá. Que el Señor las lleve y las traiga con bien, las traiga pianito. Es una broma porque prefiero que se rían a que se duerman, ¿cierto? Pero lo que quiero decirles es, miren, la fe de la siguiente generación está en juego. ¿Qué tenemos que hacer? Es transmitir esa fe, inspirar esa fe. ¿Qué tenemos? Es modelar esa fe, que la gente nos vea y diga, yo quiero. Miren, Jesús, por ejemplo, cuando Jesús oraba de tal manera, o sea, era tan contagiante el orar, que los discípulos le dijeron, enséñanos a orar. ¿No les parece bonito eso? Enséñame a orar. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso de orar? Enséñanos. Y Jesús les enseña. Yo le doy gracias a Dios que cuando conocí a Jesús, había gente que me inspiraba. Y le doy gracias a Dios que en el caminar a lo largo de mi vida como seguidor de Jesús, he tenido personas que me han inspirado a seguirle. Hoy tengo pastores mayores que yo y también de mi edad y hasta menores también que me inspiran. Porque esto de ser pastor no es fácil, esto es difícil, esto es duro. La gente dice, ay, la vi el pastor tan chévere. No, le cambio el puesto, ¿sí? Esto es duro. Y yo no sé a qué hora terminé aquí, yo nunca quise ser pastor. ¿Sabe por qué? Porque a mí los pastores me caían gordos. Sí, me caían mal porque todos eran así como muy ceremoniosos, ¿sí? ¿Cómo estás, hijo mío? ¿Sí? Y todos oraban con voz. Ahora, no me estoy burlando, los que yo conocí, los que me crearon ese trauma, ¿sí? Por eso a mí todo lo así como lo religioso me da como piquiña, me da alergia. Porque los que conocí me traumatizaron. Es que los traumas hacen que uno se vuelva así, ¿no le ha pasado? Y yo conocí a esos pastores y dije, ay, bendito Padre. Y me llevaron a una iglesia, las primeras iglesias, y por eso me escapaba para ir a otras. Pero dije, no, Señor, Jesús no es así. Jesús es atractivo. Miren, Jesús era de tal manera que quienes lo seguían no eran los religiosos, lo seguían los de afuera. Los pecadores, los publicanos, que eran los cobradores de impuestos, esos lo seguían. Los religiosos le hacían la pelea. Por tanto, cuando aquí en la confra comencemos cada vez más a hacer todo lo que podamos hacer con tal que no ofenda a Dios para alcanzar a la siguiente generación, habrá gente religiosa que nos critique. No importa, ahí sí me da como alegría porque nos vamos a parecer a Jesús. Los religiosos criticaban. Los no religiosos llegaban a los pies de Jesús y multitudes se acercaban a escucharlo. Quiero que pensemos en esto. ¿Qué estamos inspirando? ¿Usted qué inspira? A manera de conclusión, quiero ponerle algo aquí en pantalla. Mire, quiero que pensemos en esto. Modelemos e inspiremos con nuestro estilo de vida lo que significa ser un verdadero seguidor de Jesús. No una persona perfecta, por favor. Vivamos una vida que contagie, anime a amar y a seguir a Jesús por siempre. Por la gracia de Dios tenemos que ser capaces de transmitir la fe a la siguiente generación, porque separados de Él, nada podemos hacer. Y una pregunta para pensar. ¿Mi estilo de vida inspira a los que me rodean a seguir a Jesús? ¿Qué inspiramos? Y repito, no es perfección. No somos personas perfectas, sino pregúntele a mi esposa y a mis hijos. Todos tenemos errores, todos tenemos, porque si no seríamos ángeles o estaríamos en el cielo. Todos somos pecadores y todos tenemos fallas, todos erramos muchas veces, todos pecamos.
pero en medio de nuestra realidad somos pecadores arrepentidos que queremos seguir a Jesús e inspirar a otros a que lo sigan. La pregunta es, ¿nuestra vida inspira? ¿La iglesia inspira? ¿El grupo al que vas inspira? Si no estás en grupo, te animo a que vayas y que participes para que esta iglesia inspire a los que nos rodean a seguir a Jesús. Porque separados de Él, dígalo usted, ¿qué? Nada podemos hacer. Y por eso nos pegamos a Jesús, por eso creamos hábitos, leer su palabra, orar, buscar al Señor, venir a la iglesia, estar en un grupo, porque queremos llenar nuestro corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué hablamos? ¿De qué hablamos? Piensen en esto. ¿De qué habla? Sale de aquí, ¿de qué habla? No, que cómo está de cara la vida, todo está costoso, es terrible. Sí, ven lo que están haciendo los políticos ahora. ¿De qué hablamos? Hay gente que vive quejándose todo el tiempo, así, esta vida es horrible, inmunda. ¿De qué habla? Miren, que Jesús abunde en nosotros, para que de esa abundancia podamos darle a los que nos rodean, especialmente a la siguiente generación. Y jóvenes que escuchan, yo los reto a esto: acércate a Jesús, deja de poner excusas por lo que otros puedan haber hecho. Ay, que mi papá, mi mamá, mis tíos, que la iglesia lo que me hizo. Miren, mucha gente nos va a fallar, pero Jesús nunca falla. No hay que anclar la fe en personas ni en iglesias. Hay que anclar nuestra fe en una persona, en la persona histórica de Jesús de Nazaret, que nació, vivió, murió, resucitó y viene otra vez. Acompáñenme a orar. Vamos a orar, por favor. Bendito Jesús. Gracias, precioso Jesús, porque tú viviste de una manera digna de imitar. Y queremos parecernos un poquito a ti, Señor. Concédenos la gracia, como seguidores tuyos, de parecernos un poco. Tan lejos estamos de eso, pero queremos un poquito parecernos a ti. En medio de nuestras luchas, nuestro pecado, de pronto mal genio, malos pensamientos, diferentes situaciones que cada uno enfrenta, Señor. Te pedimos hoy, venimos ante ti y te decimos, Señor Jesús, queremos inspirar, queremos modelar, queremos ser capaces de transmitir nuestra fe a quienes nos rodean, en especial a la siguiente generación, porque queremos que te conozcan y estar dispuestos a hacer lo que sea, con tal que no te ofenda, para que otros te puedan conocer. Señor, permítenos salir de esa caja en la que nos hemos metido muchas veces, de esos paradigmas que creamos pensando que eso te agrada. Señor, abre nuestro corazón a ti. No queremos vivir lo que vivió el pueblo en aquella época, esos ciclos de fracaso. Señor, queremos vivir más bien como la época de Josué, donde la gente te servía por amor y vivía dentro de tus planes y propósitos. Pero somos tan frágiles, Señor, que podemos ofenderte una y otra vez. Por eso te pedimos, Señor, que nada gane nuestro corazón, sino solo tú, bendito Jesús. Tú seas siempre el primer lugar en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de nuestra familia, y que eso, Señor, sea el mayor legado, la mejor herencia que le podamos dejar a la siguiente generación. Bendito seas, y en tu nombre oramos. Amén.